Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todas, todos y todes. Aquí nos encontramos para el segundo encuentro del taller de Processing JS o P5.js. Así que vamos a dirigirnos hacia compartir pantalla, compartimos sonido. Previamente vamos a acompañarnos de una configuración sonora del sitio mynoise.net, como hicimos en la primera clase. En este caso, vamos a compartir el conjunto de presets que se llama Anamnesis. Así que ahí vamos. Nos vamos poniendo en onda con los contenidos de esta segunda clase. Vamos a dividir seguramente este video en dos. El primero va a estar en relación a estructuras de programación, datos, y el segundo, condicionales y métodos de entrada, ¿sí? Así que vamos a ir directamente a estructura de programación. Muy bien, vamos a aumentar un poco el zoom de nuestro curso. Les recuerdo también que este curso de P5JS fue realizado por Sebastián Sabatarelli y quien les habla, Raúl Acabane, aquí para compartir estas estancias de formación, ¿sí? Entonces, segundo punto, primer inciso, estructuras de programación. El código que vemos en la mayoría de los sketches o los bocetos y ejemplos que encontramos contienen dos bloques o funciones principales, lo que se denomina el bloque setup, por un lado, y por el otro, el bloque draw o draw. Puedes escribir tu código en cualquiera de los dos lugares y cada lugar tiene un propósito específico. Vamos a ir viendo estos bloques, qué es lo que permiten hacer dentro de este espacio de programación. Cuando vamos al editor P5JS, vamos a ver que en principio nos encontramos con esos dos espacios, ¿sí? Llamamos bloque a todo lo que está contenido entre estas llaves, ¿sí? Por lo tanto, este vendría a ser el bloque setup, ¿sí? Que inicia con la función function setup, abro comillas, cierro, abro paréntesis, cierro paréntesis, apertura de llave, y aquí podemos poner un conjunto de instrucciones y cierre de llaves. Este vendría a ser el primer bloque, el bloque que corresponde a setup, y este, el segundo bloque, el que corresponde a draw. Punto 2.1.1. El bloque setup se ejecuta una sola vez al correr el programa. O sea, que el interpretador de código va a leer las líneas de arriba hacia abajo hasta la última que encuentre en este bloque y luego va a continuar con lo que siga. De esto se interpreta que generalmente el código que pondremos en este bloque va a ser referido a las funciones que solo requieren ser ejecutadas una vez y que intervienen en las cuestiones de configuración de nuestro sketch y del estado inicial del mismo. Ejemplo de esto puede ser definir el tamaño del lienzo, la velocidad del programa, el grosor del trazado inicial, etc. Distintos tipos de instrucciones que nosotros podamos agregar. Como ya vimos, la forma de llamar a setup es la siguiente. Esta que nosotros vemos aquí, ¿no? Como veíamos en el ejemplo del editor P5JS. Y aquí el conjunto de instrucciones. Ya vamos a ir viendo como en detalle cada una de ellas, ¿no? Por otro lado, tenemos el bloque draw. El código dentro del bloque draw se ejecuta desde el principio hasta el final, de arriba hacia abajo, y es ejecutado en un continuo loop, es decir, en una repetición, hasta que se cierra el programa o se cierra la ventana, cualquiera de los dos eventos. Cada vez que el código dentro del bloque draw es terminado de leer en su última línea, se muestra en la ventana de representación y vuelve a leerse desde la primera línea, siempre dentro del bloque draw. Cada una de estas lecturas repetitivas o iteraciones de draw se llama cuadro, es decir, frame, y es ejecutado por defecto 60 veces por segundo. Se lo denomina en general 60 FPS, es decir, frames per seconds, o cuadros por segundo.
Aunque esto puede ser modificado mediante la función framerate, pasándole como parámetro un número menor de FPS, es decir, de cuadros por segundo, o mayor en caso que nuestra computadora lo soporte. La forma de llamar a draw es la siguiente. Fíjense que tiene la misma estructura que setup, pero cambia la función aquí. Y como podemos ver allí, se le designa el término draw. Los programas, todos los programas que nosotros realicemos, cada uno de ellos, deben tener un solo bloque draw o setup. En el caso de escribir más de uno de estos bloques, no nos devolverá error, pero tomará siempre el último bloque escrito para ejecutarse. Por lo tanto, siempre vamos a incluir un bloque setup y un bloque draw. A continuación podemos ver un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo que vemos aquí contiene entonces, en principio, este primer bloque, que es el bloque setup, con una instrucción que llama la función crear canvas de un tamaño de 500 por 600 píxeles. El color del background es de 19, 105, 147 en el formato de color RGB, como vimos en la clase pasada. Y dentro de Draw tenemos una serie de instrucciones. En este caso, stroke weight, es decir, el grosor de nuestro contorno en 2 píxeles, un fill con una cantidad de datos que hace referencia a un color naranja, triángulo, otro fill, otro triángulo, otro fill, una elipse, así hasta el final de este sketch. Y vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que está pasando. Si bien cuando nosotros ejecutamos, ¿sí?, nosotros vemos que, bueno, evidentemente está generando una imagen estática. Lo que es importante recordar es que cuando iniciamos el programa, lo primero que va a ejecutar Processing va a ser la función setup, que va a configurar un solo fotograma al inicio, y luego del setup va a ejecutar de forma continua e iterada, desde principio a fin, la función draw, todos y cada uno de ellos, ¿sí? Todos y cada uno de ellos. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, muy fácil. Podemos ver, por ejemplo, en la consola, si nosotros quitamos estos comentarios, vamos a ver el frame count, es decir, la cantidad de frames que está contando nuestro programa. Hago un clic, vamos a ver aquí que está contando todos estos frames. Es decir, nosotros vemos por un lado la imagen estática, pero por el otro estamos viendo que está repitiendo constantemente la función draw. ¿Qué podríamos hacer en realidad? Lo que podríamos hacer muy fácilmente es tomar, ¿tiene sentido? Digo, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Tiene sentido poner un draw que va a dibujar constantemente lo mismo? No, la verdad que no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y para optimizar recursos, nos convendría copiar todo, pegarlo al final del setup y, en tal caso, eliminar la función draw, porque no tiene ningún sentido. Vamos a ejecutar, vamos a ver que esto se ejecuta igual. Y miren qué interesante también que en la consola solamente nos imprime un fotograma, que es el que estaba aquí. Perdón, que vemos aquí. Este frame count. Y no realiza ninguna otra operación más. En términos visuales es exactamente lo mismo. Pero estamos haciendo que la computadora trabaje una sola vez y luego muestre el resultado. Entonces, ¿cuál es el sentido de trabajar con estos dos bloques? El sentido de lo que decíamos anteriormente. En primer lugar, el bloque setup es como su nombre lo indica, es un bloque de configuración. Configuración generales de lo que luego vamos a realizar en nuestro programa. Y por otro lado, el draw está pensado para generar instancias repetitivas, es decir, para generar cuadros por cuadro como si fuera una película, pensando en una aplicación que va a generar una animación, es decir, cambios en el tiempo, cambios de fotograma a fotograma, o cada 2 fotogramas, o cada 5, o cada 10, o lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Una llamada. Para jugar, utiliza la función framerate o la variable frame count como parámetro de alguna función de dibujo.
Seguimos con este ejemplo. Como se puede ver en el ejemplo anterior, dependiendo de dónde ponemos la función background, puede variar el comportamiento de nuestro programa, ya que si la ponemos en setup, esta se ejecuta una sola vez, por lo tanto todo lo que se dibuje en la función draw va a sobreescribir una y otra vez este fondo en cada iteración. Esto es notorio en la transición de color que sucede si dibujamos figuras con transparencia. Si en cambio quisiéramos ver la figura con el color fijo, colocando la función background en las primeras líneas del draw, el fondo se volverá a dibujar en cada iteración, impidiendo que el color de la figura genere una transición. Para tener en cuenta, en algunos navegadores, en vez de escribir lo que se imprime en la consola una y otra vez, lo imprimirá solamente una vez, y después, por cada vez adicional, incrementará un número junto a la línea, representando el número total de veces que la línea ha sido impresa sucesivamente. La función print realiza la misma acción que console.log, pero debido a que console.log es una función específica de JavaScript, funciona más rápido. ¿Qué es lo que ha estado queriendo decir todo esto que nosotros vimos aquí? Estoy yendo hacia atrás para a efectos de poder ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, en principio vamos a habilitar este background. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que puede pasar con nuestra imagen de fondo, ¿sí? Ahí vamos. Si lo ponemos, es muy importante que se vea esto que está ocurriendo aquí, ¿sí? Esta figura. Si nosotros lo quitamos y generamos un background, es decir, va a estar borrando cada vez que se inicia el programa todo lo anterior que se dibujó. Quiero que vean, ¿no? Por lo tanto, esta figura final no se va a ver. En cambio, si lo ponemos así, vamos a ver que esa figura, como tiene un nivel de opacidad, va cambiando su color de forma constante, ¿sí? Aquí podemos ver, hasta que llega, obviamente, a un punto donde satura. Muy bien. Vamos al último punto. Frame rate y frame count. La función frame rate, como dijimos, puede utilizarse para cambiar la cantidad de cuadros por segundo de nuestro programa, pero si no le pasamos ningún parámetro, nos sirve para obtener la información de los FPS a lo que está corriendo nuestro programa. Frame count, como vemos en nuestro ejemplo, no se escribe con paréntesis. Esto sucede porque no es una función, sino que es una variable. Es decir, lo que vemos aquí, frame count es una variable, que es esta cantidad de veces que cuenta en nuestro programa. Pensemos que si son alrededor de 60 cuadros por segundo, es notorio que se va a ir generando esas 60 cuadros por segundo. Si vamos contándolo, ahí vamos. Ejecutamos, ¿sí? 50, 160, 100, 220, etcétera, etcétera. Ahora, yo voy a poder modificar esto. ¿Qué significa? Por ejemplo, puedo decirle que quiero un frame rate. Vamos a poner aquí frame rate de un cuadro por segundo. Vamos a ver cómo, obviamente, en vez de generar 60 cuadros por segundo, nos va a generar un cuadro por segundo. Veamos aquí, ¿no? El primero cuadro, como habíamos visto, era básicamente el background, y vemos acá en la consola cómo va generando un cuadro por segundo. Con esto lo que cambiamos es la velocidad de reproducción de nuestra aplicación, ¿sí? Podemos decirle que vayamos a valor de 10 veces más rápido, como estamos viendo allí, ¿sí? Etcétera. Con esto a nosotros nos permite controlar entonces la velocidad de reproducción de nuestra aplicación. Frame count, como vemos en nuestro ejemplo, no se escribe con paréntesis, porque se trata de una variable, habíamos dicho, ¿no? Veremos lo que es una variable en detalle en el próximo tema. Pero por ahora diremos que frame count siempre contiene el número de cuadros que se ejecutaron desde que el programa fue iniciado. Eso es básicamente lo que hace, devolvernos el valor de fotograma que está en ese momento desde que se inició el programa. Un programa posee entonces un bloque draw,
Perdón, un programa que posee un bloque draw siempre variará el número de cuadros, es decir, va a ir cambiando 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, hasta que el programa sea detenido. La computadora, o bien la computadora agote su capacidad de procesamiento o se pierda la fuente de tensión que la alimenta. Cualquiera de estas tres situaciones va a hacer que se detenga el bloque draw. Muy bien, pasamos entonces ahora a el siguiente punto, el punto 2.2, que es el que corresponde a datos. Es algo muy importante. Estuvimos viendo la variable frame count, que es una variable que denominamos de sistema. De hecho, se pinta de un color rosado, como para distinguirlo justamente de los otros elementos de sintaxis. Y vamos a ver de qué se trata este concepto de variable, que hace referencia obviamente a los datos que puede manejar un programa. Punto 2.2.1. Datos y tipos. Los datos son características asociadas a algo. Vamos a verlo en particular, ¿no? Una información concreta sobre hechos, elementos, etcétera, que permite ser estudiado, analizado o conocido. En los sistemas informáticos, los datos pueden ser guardados y accedidos como números y o caracteres, entre otros, ¿no? También pueden llegar a ser valores booleanos, colores, etcétera. Por ejemplo, las computadoras están constantemente recibiendo datos del ratón, es decir, del mouse, y del teclado. Cuando se crea un programa, pueden guardarse datos de, por ejemplo, una forma, un color o el cambio constante de la posición del mouse. En P5.js, como en la mayoría de los lenguajes de programación, tenemos la posibilidad de almacenar datos de diferentes fuentes en la memoria para ser utilizados en nuestros sketches. Estos datos pueden ser de diferentes tipos. Algunos de los más usados son números enteros, números decimales, letras y palabras, colores, valores booleanos. Vamos a ir viendo con detalle qué es cada uno de ellos. ¿Pero qué significa? Que un dato puede tener distintos contenidos. Esos contenidos los llamamos tipos de contenidos, ¿sí? O tipos de datos, que pueden llegar a ser números enteros, o números con decimales, o letras, o palabras, o colores, o valores booleanos, u otras cosas más, no sé, conjunto de píxeles, conjunto de muestras sonoras, conjuntos de fotogramas de video, etc. Punto 2.2.2. Variables. Dentro del campo de los datos vamos a ver que hay básicamente dos tipos, tres si se quiere, constantes, variables y arrays, pero vamos a ir por partes. Vamos a empezar justamente con el concepto de variable, que es algo que nos permite, es un contenedor que nos permite cambiar el valor que contiene esa variable, ¿no? Vamos a entender una variable como un contenedor que nos permite almacenar un tipo de dato. Las variables permiten la reutilización de datos en un programa tantas veces como se necesite. En términos de informática, la variable es un espacio de memoria que nuestra computadora utiliza para recordar el valor asignado y poder utilizarlo a lo largo de todo nuestro programa. Imaginemos una variable que almacena el valor 21 y podemos ponerle, y debemos ponerle, un nombre a ese contenedor. Le podemos llamar edad, por ejemplo. El nombre edad puede aparecer muchas veces en el programa. Cuando el programa se ejecute, la palabra edad cambiará por el valor de 21. ¿Esto qué significa? Ya vamos a ir a esos ejemplos en particular, pero quiero avanzar un poquito más. El nombre de una variable no puede ser modificado una vez declarado, pero sí es posible reasignar fácilmente otro valor las veces que sea necesario mientras el programa está siendo ejecutado. La razón principal por la que usamos variables es para evitar repetirnos en el código. Si estás escribiendo el mismo número una y otra vez, considera usar una variable para que tu código sea más general y más fácil de actualizar. Luego vamos a ver la importancia de trabajar con variables, ¿sí? Otra de las razones para utilizar variables es realizar operaciones aritméticas y almacenar sus resultados, como veremos más adelante. Cuando haces tus propias variables, puedes determinar el nombre
y el valor que contiene la variable. El nombre puede ser prácticamente cualquier cosa que contenga letras o números o guión bajo. No se pueden, utilizar símbolos ni espacios en blanco. Es conveniente elegir un nombre que sea significativo de lo que está almacenado en la variable, de forma consistente y no muy largo. Por ejemplo, el nombre de variable radio será mucho más claro que R cuando leas tu código. Las variables primero deben ser declaradas, lo que reserva espacio en la memoria de la computadora para almacenar la información. Cuando declaras una variable, usas la palabra var para indicar que estás creando una nueva variable, seguida del nombre de esta variable. Después de que el nombre es fijado, se le puede asignar un valor a la variable. Entonces, vamos a ver estas instancias. Vamos a copiar esto que tenemos aquí. Vamos a ir al editor de P5JS y vamos a poner aquí estas variables, ¿sí? Tidycode. ¿Qué significa? Que cuando trabajamos con variables, el primer paso que tenemos que hacer es la declaración de la variable. ¿Cómo se declara una variable? De esta forma. Primero se te pone al nombre de la variable la palabra clave, que es var, que significa que lo que venga a continuación va a ser el nombre de una variable. En este caso, x, ¿sí? Y luego tenemos la asignación de la variable. La asignación de la variable siempre se hace de la siguiente forma: el nombre de la variable que habíamos creado anteriormente, el operador de asignación y el valor el cual queremos asignarle a esa variable. ¿Cómo se lee todo esto? X va a ser una variable, así lo estamos declarando. Y el valor de 12 es asignado a la variable X, ¿sí? Podríamos nosotros hacer otras cosas aquí. Por ejemplo, podríamos decir que queremos crear una variable que se llame y latina, y queremos asignarle un valor de 53. Entonces queremos que y tenga el valor de 53. También lo que podemos hacer es tratar de imprimir estos valores. Por lo tanto, vamos a hacer esto, console.log. Vamos a querer que imprima el valor de X. Si nosotros ejecutamos esto, ¿qué valor tendría que estar enviando a la consola? El valor de X, es decir, el valor de 12. A ver si esto es así. Bueno, fíjense que aquí me he equivocado. ¿Por qué? Porque no puse y el operador de asignación 53. Me equivoqué y estaba asignado X. Creo que también con esto vean cómo la consola nos ayuda a determinar errores, ¿no? Entonces vamos a detenerlo, ponemos la I y vamos a ejecutar. Y ahora sí vemos que cambió el valor a 12. Vamos a cambiar el valor. Ya no va a ser 53, sino que va a ser 5. Y ejecutamos. Por supuesto que, quería poder mostrar en pantalla el valor de i, pero evidentemente no lo va a imprimir porque tenemos aquí el valor de x. Vamos a tener que decirle que lo que queremos es el valor de i y ejecutamos. Por lo tanto, ahora obtenemos el valor de 5. También podemos decirle al programa que queremos el valor de x e y. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos decirle x más y ejecutamos. Miren lo que pasa. Esto es interesante. Lo que está haciendo es sumar el valor de x y el valor de y. Por lo tanto, vamos a tratar de generar un valor intermedio. Vamos a decirle que queremos el valor de x más el valor de y el signo más.
Perdón, me está faltando el signo más, X, allí, y ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Vamos a ponerle un espacio más aquí, ahí, como para que podamos ver que nos está devolviendo los valores de ahí. Cuando nosotros queremos trabajar con textos en la impresión de nuestra consola, esos textos los vamos a generar utilizando lo que se llama una cadena de textos. Esa cadena de textos se genera utilizando los signos de comillas dobles. Por lo tanto, escribimos comillas dobles, el texto que nosotros queremos imprimir aquí en la pantalla, con los espacios incluidos, y luego el signo más, que va a ser un signo de concatenación con el valor de la variable x más otro conjunto de caracteres más el valor de y. ¿Sí? De esta forma, nosotros podemos imprimir los valores de cada uno de ellos. Muy bien. Seguimos. Este código hace lo mismo, pero más corto. Var x es igual a 12. Esto lo que está queriendo decir es que nosotros podemos, estas dos instancias de utilización de variables, la declaración y la asignación, la podemos resumir en una sola instrucción. Podemos hacer, entonces, vamos a hacer entonces esto otro. Quiero que vean qué es lo que vamos a hacer. Designa y asigna un valor a x. Esto es lo mismo que hacer esto. Como aquí tenemos x y x, vamos a borrar este punto y coma y esta x, y vamos directamente a decir, ¿cómo es que se lee esta instrucción? El valor 12 va a ser asignado a la variable x. ¿Sí? En esta instrucción se designa y asigna un valor a una variable. Vamos a ejecutar, van a ver que va a aparecer exactamente los mismos datos. Podríamos querer cambiar el valor de la variable en algún otro momento. Por ejemplo, después de esto, antes de la impresión de los datos, podríamos decir x, a x le asigno el valor de 5 o 6 para cambiar un poco esto. Punto y coma. ¿Qué significa? Que primero va a crear x con el valor de 12, luego va a crear y, luego a y le asigna el valor de 5 y luego a x le asigna el valor de 6. Aquí estamos cambiando el valor de la variable. Antes estaba guardado el valor de 12 y ahora, cuando hacemos esta asignación, cambiamos ese valor, lo borramos y se asigna este nuevo valor. Actualizamos el valor de la variable. Por lo tanto, cuando imprimamos esto, en x, en vez de 12, nos va a decir que equivale al valor de 6. Como allí podemos ver. ¿Sí? La palabra var en la línea de código que declara la variable se escribe una sola vez. No se debe escribir de nuevo al utilizarla o al asignarle otro valor, como vimos aquí a continuación. ¿Sí? Ya cuando estamos asignándole el valor a y o a x, ya no lo utilizamos más, solamente cuando se la declara, como en este caso, como en este caso. Cada vez que se escribe var antes del nombre de una variable, la computadora piensa que estás tratando de declarar una nueva variable. Por lo tanto, no podés tener dos variables con el mismo nombre en la misma sección del programa, ya que el programa podría comportarse extrañamente. Por ejemplo, en este caso, crear x y luego crear x también nuevamente, ¿no? Error, porque ya existe una variable x anterior. Muy bien. En este otro boceto, vamos a ver que aquí vamos a generar una serie de variables, ¿sí? Por afuera, miren qué interesante, por afuera del bloque setup y por afuera del bloque draw. Es todo esto que tenemos nosotros aquí. ¿Sí? ¿Qué significa? Que ahora en este ejemplo vamos a ver tres espacios
de contenidos, básicamente, en un sketch. El espacio de setup, el espacio del draw y todo este espacio donde nosotros vamos a crear y vamos a poder designar, declarar y en algunos casos que corresponda, que querramos que eso ocurra, asignar valores. Vamos a ver que este ámbito por afuera del bloque setup, por afuera del bloque draw, se denomina ámbito de variables globales, es decir, que van a poder ser convocadas desde cualquier bloque del boceto que estemos trabajando. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que queremos mostrar aquí es cómo creamos, por ejemplo, una variable que se llama centro círculo. Como estamos declarándola, tenemos que asignarle el keyword, la palabra clave var. Luego tenemos esta otra instrucción en donde estamos asignándole el valor a esa variable, centro círculo. Por lo tanto, estamos diciendo que el valor de 200 sea asignado a centro círculo. Creamos la variable hola, creamos, es decir, declaramos y asignamos el valor de 150 a la variable maxColor, etcétera, etcétera. Fíjense que aquí en hola no estamos asignándole un valor a hola. Podríamos hacerlo más tarde, no hay ningún problema. No es necesario que sea a continuación, puede ser en otro momento, como vemos aquí. Lo mismo con el valor de booleana, lo mismo con texto. Esto es un texto, esto es un decimal, esto es un color, que en este caso se llama rojo, etcétera, etcétera. En este ejemplo, creamos diferentes variables con diferentes tipos de datos que pueden ser utilizadas en nuestro sketch, entre otras cosas como parámetros de funciones. ¿Qué estamos queriendo decir? Bueno, en primer lugar, aquí tenemos una primera variable que, como le asignamos el valor de 200, evidentemente se trata de un número, de un tipo de dato entero, ¿sí? Recordemos que los naturales eran de 0 a 200, bueno, para allá, a 200 o más, ¿no? De 0 en positivo, y los valores enteros contempla los negativos, menos 200, menos 50, menos 35, etcétera, etcétera. Luego, aquí estamos declarando una variable hola, que ya vamos a ver de qué se trata. Otra variable de tipo entero. En este caso es una variable de tipo booleana. Esto es una variable de cadena de texto o string, como se lo denomina. Esto es una variable de tipo decimal o, como se lo denomina, float o de punto flotante, es decir, con decimales. Recordemos que todos los decimales en los lenguajes de programación se determinan con el carácter punto, ¿sí? Luego, aquí vemos rojo, que es un tipo de dato de color. Rojo es igual a color 255.0.0, por lo tanto es una variable de tipo color. Fíjense que la declaramos por afuera, pero le asignamos un valor dentro de la función setup. En draw, ¿qué tenemos? Tenemos texto, que estamos queriendo imprimir el valor de texto, que como lo tenemos va a imprimir esto es un texto. También hola, pero fíjense qué es lo que pasa si nosotros trabajamos con este hola. Si lo ponemos con entrecomillado, lo que va a imprimir es la palabra hola, por lo tanto no lo que contiene la variable hola. Pero si hola, luego le decimos hola igual 32, la variable va a contener un valor de número entero. Si imprimimos aquí el hola, vamos a ver que nos va a devolver la variable 32. Lo mismo si después decimos hola es igual a 1222, es decir, va a cambiar el valor que tenía de 32 a 1222 y va a imprimir hola. Voy a imprimir esto como para que podamos ver qué es lo que está ocurriendo. Esto es un texto, hola 32 1222. ¿Sí? Aquí trabaja con la variable fillColor, maxColor, que es el color rojo, triángulo
600, que es el valor de la variable que habíamos designado más arriba, 600, ¿sí? Etcétera, etcétera. En estos ejemplos no tiene mucho sentido, la verdad, que trabajar con variables, porque estamos trabajando la variable como si fuera una constante, es decir, su valor no cambia, salvo en estos momentos en donde estamos cambiando de 32 a 1222. Vamos a ver más adelante formas de trabajar con las variables más adecuadas en un entorno de un programa que itera, es decir, que va cambiando fotograma a fotograma. Decimos también que estas variables en general pueden llegar a ser utilizadas dentro de parámetros de funciones. Eso lo vemos aquí cuando llamamos, por ejemplo, a la función fill, en donde en vez de determinar el color 255, ponemos el valor que contiene una variable, que en este caso era 255,0,0, como lo podemos ver aquí arriba, cuando lo habíamos definido, ¿sí? Es decir, color rojo. Lo mismo con 600. Está siendo utilizada en este caso en la función elipse en el segundo parámetro. Es decir, en vez de poner el valor de 600, utilizamos una variable que llama a ese valor, ¿sí? Es decir, ¿qué valor contiene 600? El número 600. E inserta aquí ese valor que tiene esa variable. Vemos la utilidad del uso de variables, por ejemplo, en la llamada maxColor. Esta fue creada para reemplazar los valores máximos de color que aparecían a lo largo de nuestro sketch. De esta manera, solo con cambiar el valor de maxColor podemos generar un efecto de oscurecimiento o iluminación en nuestros colores, sin tener que buscar en cada lugar de nuestro código este valor. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir aquí? Bueno, algo muy interesante, que si nosotros habíamos definido el valor de maxColor, perdón, un segundito que tiene que estar por aquí. Aquí está. No. Aquí está. maxColor, 150. Vamos a poner un valor más bajo, de 10. Y ejecutamos. ¿Sí? ¿Ven cómo ha cambiado en todas las funciones que llaman a primitivas? Baja notablemente el brillo, vamos a llamar así, de los colores, ¿sí? Vamos a poner 150, estamos viendo aquí, ¿sí? O 200. ¿Sí? Vemos cómo podemos controlar ese valor en particular, ¿sí? maxColor. Entonces decíamos, de esta manera, solo con cambiar el valor de maxColor podemos generar un efecto de oscurecimiento o iluminación en nuestros colores sin tener que buscar en cada lugar de nuestro código ese valor, reemplazarlo de a uno y ejecutar el programa para percibir los cambios. Esto facilita tener una retroalimentación perceptiva mucho más veloz y eficiente cuando estamos dibujando o diseñando un programa, y además permite separar las líneas de código que cambian de las que no cambian, lo que hace que los programas sean fáciles de modificar. También en las variables centrocírculo y 600, que son utilizadas en parámetros de ubicación o extensión de las figuras, y vemos que al reemplazar el valor de estas, las ubicaciones y tamaños de algunas figuras se modifican de manera relacionada. Otra cosa que vemos en el ejemplo es que las variables están declaradas antes del setup y el draw. Esto tiene que ver con el ámbito de la variable, que va a ser lo que vamos a ver a continuación. Déjenme simplemente mostrarles qué pasa si cambiamos 600 y ponemos la mitad, 300. Veamos qué es lo que pasa con todas las figuras. ¿Sí? Vemos cómo se desplaza fuertemente los elementos de las figuras, ¿sí? 600, vamos a ponerle incluso ahora un poco más, 900, como van cambiando notablemente la posición 1500 de cada uno de estos elementos, ¿sí? Volvemos al valor inicial de 600. Veamos ahora entonces lo que llamamos recién ámbito de las variables, ¿sí? Ámbito de la variable.
existen dos ámbitos de ejecución de las variables, el global y el local. Dijimos que cuando nosotros declaramos las variables por afuera de los bloques setup y draw, es decir, de estos dos, en este caso, todas estas variables que nosotros hemos declarado aquí, no importa si le asignamos valor también allí, lo importante es dónde se encuentran declaradas, todas estas variables, el ámbito de aplicación de estas variables es global, es decir, podemos llamar a estas variables desde cualquier bloque interno que nosotros tengamos dentro de nuestro programa, dentro del setup y del draw. Y también dentro de objetos, pero todavía no vamos a trabajar con ese concepto. Pero ¿qué pasa con lo que se denomina las variables locales? Cuando trabajamos con los bloques setup y draw, es necesario tomar conciencia de dónde declaramos y asignamos cada variable. La localización de la variable determina dónde podrá ser utilizada. La regla para entender esto es muy simple. Si la variable está declarada dentro de la llave de apertura y cierre de una estructura, esa variable es local ¿a qué cosa? ¿En relación a qué? Local en relación a qué? A ese bloque donde está entre llaves. Y puede usarse solamente dentro de esa estructura. Si la variable está declarada en el programa por fuera de cualquier estructura, es decir, en el ámbito de las globales, como hemos visto anteriormente, esa variable es global y puede usarse y llamarse en cualquier estructura, es decir, en cualquier bloque de cualquiera de estos dos grandes programas que tenemos aquí, que son el setup o bloques, el setup y el draw. De esto se infiere que las variables declaradas en el setup pueden usarse solo en el setup. Las variables declaradas en el draw solo pueden usarse en el draw. Y las variables declaradas por fuera de ambas estructuras podrán utilizarse en todo el programa, es decir, llamarse dentro de setup, dentro de draw, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso, la creación de x, que es una variable que se encuentra, como vemos, por afuera del bloque setup y por afuera del bloque draw. Por lo tanto, esta variable x va a ser una variable del ámbito global, es decir, se puede llamar dentro del setup y se puede llamar dentro del draw. Veamos aquí este otro caso. Valor está siendo creada dentro de las llaves del bloque setup. Por lo tanto, valor solamente podrá ser utilizada dentro de las funciones creadas dentro del bloque setup. Por ejemplo, aquí fill llamamos a este valor. Y en este caso, la variable i, que es creada, que ha sido creada dentro del bloque draw, el ámbito de aplicación también será local, tal como valor dentro de setup, también podrá ser utilizada aquí en el bloque setup, draw, porque ha sido creada dentro del bloque draw. Voy a copiar todo esto, voy a pegarlo aquí y tidy code, ahí está. Y quiero que veamos qué pasa si nosotros aquí llamamos en line el valor, es decir, la variable que hemos creado dentro del setup. Nos tendría que tirar un error, porque la única forma de trabajar esta variable es, y llamarla de esta variable, es habiendo creado la variable dentro de este bloque draw. Vamos a ejecutar, y aquí nos está diciendo, evidentemente, que valor no está definido. Yo puedo venir aquí y decir, bueno, voy a definir var es valor, y ese valor le voy a poner 0, punto y coma. Y ahora ejecuto. Vamos a ver que ahora sí lo ejecuta sin problema. Y vamos a ver que tenemos dos valores. Y no hay choque o no hay conflicto entre ellos, porque el ámbito de ejecución de esta variable que se denomina valor es local. ¿Local dentro de dónde? Dentro del bloque setup. Y valor aquí es también local, pero funciona, el ámbito de aplicación y de uso es dentro del bloque draw. ¿Sí? Esto es muy importante para tenerlo en cuenta cuando estemos trabajando con las variables. Ahora quizá que recién empezamos no entendemos muy bien para qué puede funcionar esto, especialmente cuando nosotros podemos nombrar de cualquier manera las variables, pero ya vamos a ver porque es muy importante a lo largo de este curso.
La implementación de variables locales y globales permite que se pueda tener dos o más variables con el mismo nombre. Aún así, no se recomienda el trabajo con variables del mismo nombre, ya que puede producir confusión en quién programa y en quién trabaja con lo que nosotros programamos, es decir, con quien recibe ese código, ¿no? Cuando nos referimos a estructuras, debemos tener en cuenta que no existen solo las que ya conocemos, setup y draw, sino todas aquellas que tengan llave de apertura, como habíamos dicho anteriormente, y cierre, como pueden ser las estructuras if, for, while, etc. Estas las veremos más adelante. Esto se aclara ya que hay otra forma de declarar variables que encontraremos en ejemplos. Esta otra forma es let, que funciona de la misma manera que var. La única diferencia es que si declaramos una variable con var dentro de alguna estructura que no sea setup y draw, o cualquiera que empiece con la palabra function, el programa nos indicará una advertencia si queremos utilizarla por fuera de ese bloque, aunque correrá igual. En cambio, con let, directamente el programa nos devolverá un error y no podremos correrlo. Por lo tanto, se sugiere, si bien nos da más seguridad en términos de programación utilizar la palabra clave let, recomendamos utilizar la palabra var, ¿sí? Para que nos advierta solamente y no que detenga el programa. Punto 2.2.4. Variables especiales. P5.js posee una serie de variables especiales para almacenar información sobre el programa mientras se ejecuta. Se las denomina, a estas variables especiales, variables del programa o variables del sistema. Ya vimos anteriormente la variable frame count, ¿sí? Esta que habíamos visto anteriormente. Frame count, perdón, sin esta E. Frame count, que nos devuelve el valor del número de frame que se está ejecutando en ese momento. Otras variables del sistema muy utilizadas son width, que nos devuelve el ancho de nuestra área de representación, y height, que nos devuelve el alto en píxeles, estos dos valores, de nuestra ventana o área de representación, que almacenan el ancho y la altura del lienzo. Estos valores son definidos por la función createCanvas. Pueden ser usados para dibujar elementos relativos al tamaño del lienzo, incluso si la línea de código createCanvas es modificada. Existen también variables especiales que mantienen registro del estado del mouse y de los valores del teclado, entre otras que veremos en el siguiente tema. Siguiente punto, el punto 2.2.5, operadores aritméticos. Ya estuvimos viendo algunos operadores aritméticos, el operador de suma, como habíamos visto con el console log, y vamos a ver otros operadores aritméticos más. La gente a menudo asume que las matemáticas y la programación son lo mismo. Aunque un poco de conocimiento de matemáticas puede ser útil para ciertos tipos de programación, la aritmética básica alcanza para cubrir lo más importante. En programación, las propiedades visuales de una imagen son asignadas por números. Esto quiere decir que podemos controlarlas de forma aritmética. Muchas veces nos vamos a encontrar con que dentro de P5.js se vuelve importante hacer operaciones matemáticas, ya sea para dibujar funciones más raras o para resolver algún tipo de condición. Por lo tanto, podemos realizar estos tipos de acciones aritméticas. En P5.js se podrán utilizar las opciones de suma, resta, multiplicación, división, módulo, sumar 1, restar 1, restricción de números, etc. Hacer distintos tipos de operaciones que vamos a ver con sus correspondientes operadores. En el código, símbolos como el operador de adición, el operador de sustracción y el operador de multiplicación son llamados operadores. Cuando se encuentran entre dos valores, crean una expresión. ¿Qué significa? Por ejemplo, que 5 más 9 es lo que se denomina expresión aritmética. 1024 menos 512 también es otra expresión aritmética. Los operadores para operaciones matemáticas básicas son este, que es el que corresponde a la suma,
resta, multiplicación, división, asignación y módulo. Vamos a ver en este ejemplo algunos ejemplos. Por ejemplo, mitad ancho. Vean que aquí estamos utilizando, en este caso, una variable especial o una variable de sistema que es width, ancho. Esto nos devuelve el valor de ancho de nuestra área de representación. Cuando creamos create canvas y el valor era de 500, vamos a ver que el ancho en realidad entonces aquí es el de 500 dividido 2. El valor, aquí tenemos una expresión aritmética, ¿no? Es decir, a través de un operador aritmético de división, que es el valor de 500 dividido 2. Por lo tanto, esta expresión se resuelve, es decir, se ejecuta, y el valor que vamos a tener es de 250. Por lo tanto, mitad ancho va a tener un valor de 250. Y height, que height corresponde al valor de 600, si esto es 600, 600 dividido 2, esto nos va a dar el valor de 300. ¿Sí? Por lo tanto, mitad alto va a tener un valor de 300. La mayor parte de las veces vamos a ver que estas expresiones aritméticas se resuelven volcándolas a una variable, ¿sí? Como podemos ver aquí el caso. Estoy buscando a ver si hay alguna otra operación aritmética aquí. Creo que no. Creo que no. Aquí sí, podemos ver. Elipse, mitad alto más 110. Entonces, el valor de mitad alto, que era de 300 más 110, entonces va a resolver esta expresión aritmética y va a generarnos el valor de 410, ¿sí? Etcétera, etcétera. Los signos de adición, sustracción, multiplicación, división y de asignación posiblemente sean muy familiares, pero el signo módulo es mucho más exótico. El operador módulo, que es este símbolo como de porcentaje, ¿sí?, es el del módulo. Determina cuando un número es dividido por otro, o sea, da como resultado el resto del mismo. Ya vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, seguramente, esta utilización de este operador módulo. El número a la izquierda es dividido por el que pongamos a la derecha. Devolverá como resultado el resto de la operación. Punto 2.2.6. Prioridad en el operador. Agrupación. La prioridad del operador determina qué operaciones se realizarán antes que otras. Por ejemplo, vayamos a un ejemplo muy concreto. Yo quiero decir esto. El valor de i es 60 más 10 por 2. Si yo tengo esta expresión, ¿qué operación va a realizar primero? 60 más 10 y luego ese valor lo multiplica por 2, o bien va a ser primero 10 por 2 y luego ese resultado le suma 60. ¿Cómo es que nosotros podemos determinar esa prioridad dentro de las operaciones en una expresión aritmética? Bueno, utilizando estos elementos. En este caso, los paréntesis. La prioridad del ordenador determina qué operaciones se realizan antes que otras. Esto es de gran importancia, ya que puede ser determinante para nuestro resultado. Por ejemplo, la expresión 3 más 4 por 5 nos dará como resultado 23, puesto que tiene prioridad la multiplicación. Para JavaScript, primero multiplica y luego realiza, o multiplica o divide, vamos a ver, y luego realiza las operaciones de suma o resta. Primero 4 por 5 resultará en 20 y a continuación se le sumará 3, dando por resultado 23. La prioridad puede ser cambiada agregando paréntesis. Sugerimos utilizar siempre paréntesis, simplemente a efectos de, si tenemos expresiones muy extensas, nos facilita la lectura. Si tuviéramos la expresión, abro paréntesis, 3 más 4, cierro paréntesis, por 5, entonces la prioridad estaría en la suma, dando como resultado final 35. Por eso es muy importante, cuando tenemos más de un operador entre valores, recomendamos fuertemente utilizar los paréntesis.
La siguiente tabla, a modo explicativo, muestra qué elementos tienen prioridad sobre otros, siendo que los que se encuentran más arriba tienen más prioridad que los que están más abajo. Por lo tanto, primero se resuelven todas aquellas operaciones que están dentro de paréntesis, luego se ejecutan o se tiene en consideración el segundo nivel de prioridad, que tiene que ver con aquellos operadores de multiplicación, división y módulo, luego los de adición y sustracción y luego los de asignación. Luego tenemos el último punto, atajos. Un atajo es como una forma de codificación que nos permite realizar una operación a través de un atajo. Los atajos, algunos cálculos, decimos, son usados tan frecuentemente en programación que se han elaborado atajos, lo que es útil para ahorrar tiempo al escribir. Por ejemplo, podés sumar o restar una variable con un solo operador. Por ejemplo, si nosotros decimos x, vamos a hacer esto. Vamos a tomar este ejemplo, vamos a ir al editor, vamos a borrar esto, vamos a poner aquí esto y vamos a borrar esto. Ahí vamos. Oh, perdón, me comí ahí el setup. Ahí vamos. Bien. ¿Qué es esto? Ahí vamos. ¿Qué es esto? Esto es lo mismo que decir, que escribir esto que está aquí. X es igual a X más 10. ¿Qué significa? Que al valor de X se le suma 10. Por ejemplo, vamos a poner aquí, al principio, var X es igual a 0. Declaramos y asignamos el valor de 0 a X. Y aquí vamos a decir console log y vamos a querer que nos devuelva el valor de X. ¿Qué significa? Que X, si tiene un valor inicial de 0, se le agrega 10. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el valor de X? Evidentemente, va a ser el valor de 10. Perdón, que aquí estoy teniendo algún problema. El legal character. Aquí hay un problemita. Eso es por copiar y pegar, seguramente, ¿no? Ahí está. Era un carácter distinto, que era el de menos. Ojo con esto, ¿no? Con copiar y pegar a veces tenemos estos problemas, como vimos recién, ¿sí? No sé por qué tomó este otro valor, muy raro. Bueno, no debería ocurrir eso. Ejecutamos. Y no ha sido definido, es verdad, nos está avisando que no está definido ahí. No seamos irrespetuosos con la variable i, como la vamos a estar convocando aquí sin haberla declarado antes. Y aquí tenemos el valor de x, ¿sí? Console log x, que es 10. Si nosotros cambiamos el valor de x a 10, 10 más 10, evidentemente va a ser 20, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con i? Supongamos que nosotros tenemos el valor de i en 20. Si le restamos este módulo, va a ser 15, ¿sí? Perdón, vamos a decirle que en vez de x imprima y. Ahí está, va a tener que evaluar y va a imprimir el valor de 5. Vamos a hacer que el valor sea de 0 menos 15, obviamente va a ser un valor en negativo, ¿sí? Menos 15. Muy bien. También es común sumar o restar 1 a la variable, así que también existe un atajo. Los operadores más no es un error esto, es muy utilizado en informática, más y menos hacen eso. ¿Qué significa? Suman de 1 o restan de a 1. Esto más igual o menos igual ya son valores que, si bien esto es un incrementador, es decir, es un operador que nos permite adicionar de a 1 o restar de a 1, con más igual nos permite adicionar o restar más de un punto en términos de números enteros, ¿no? Pueden ser 2, 3, 20, 100, 2000, 1.000.000, lo que sea. Vamos a hacer este cambio aquí. Puedo decir más o menos. Perdón.
o menos menos. Ahí va. Imprimimos i. Si nosotros decimos i se inicia en 0 y menos menos, es decir, menos 1. Por lo tanto, nos va a devolver el valor de menos 1, claramente. Si nuestro valor era de 3, le decimos menos 1, nos va a devolver, obviamente, 2. ¿Sí? 3 menos 1, 2. Lo mismo con x. Si teníamos un valor de 10, si le agrego 1, va a ser 1. 11, perdón. 11, como vemos aquí. Muchas veces lo vamos a encontrar, la mayor parte de las veces, muy pegado. X más y más. En general, lo vamos a encontrar de esta forma, ¿sí? Escritos. Muy bien. Ok, de acuerdo. Hasta aquí llegamos con esta primera parte en donde estuvimos viendo, básicamente, estructuras de programación y datos. Lo vamos a ver en el próximo encuentro cuando veamos condicionales y métodos de entrada. Muchas gracias y hasta luego.